A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, una vez más estamos con ustedes y quiero decirles que hoy vamos a tratar un tema que se relaciona con el modelo de desarrollo y naturalmente con la política económica y financiera de los últimos 10 años y hoy en esta coyuntura, lo que el gobierno nuevo debería hacer como una especie de guías totales. ¿Para qué? Para que los empresarios puedan convencerse de que hay que hacer más inversiones, crear más empleo, etc. ¿En qué consistía el modelo de desarrollo del gobierno anterior? Había una visión política, una visión social y naturalmente una visión económica. ¿Esa visión qué significaba? Que el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, es el que explica realmente y el que crea la prosperidad, el que crea riqueza, el que crea crecimiento, expansión económica, fue en forma directa o en forma indirecta. Esa era la visión desde el punto de vista económico, financiero. Ya en términos políticos es otra cosa, porque hay pues lo que ustedes ya conocen, la concentración de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos económicos, esa era la visión. Y en función de eso, tomaron una variable para poder empujar el crecimiento y la expansión de la economía y, según ese gobierno, la prosperidad de los ecuatorianos. ¿Cuál era eso? El gasto público. Y cuando yo digo gasto público, refiero al gasto del gobierno central, de las empresas estatales. Hablo del gasto de los municipios, los consejos provinciales, de las juntas parroquiales. Esto que se llama el sector público no financiero, sin incorporar la banca pública ni las entidades financieras públicas. Solamente los sectores reales de la economía, por llamarlo de una forma así. Y ese gasto público, antes del gobierno anterior, y estoy hablando del año antes del 2007, hablo 2006, 2005, 2004, era más o menos el 20-21% del PIB, del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto es, por ejemplo, 100.000 millones de dólares, el máximo que había llegado es al 20-21 mil millones, ¿verdad? En ese entonces, 2006, naturalmente el Producto Interno ahorita era muchísimo menor, pero el porcentaje era del 20-21%. Pero en esta visión del gobierno, de que el único que explica la expansión económica y las propiedades es el gobierno nacional y por lo tanto el gobierno de Correa en ese entonces, sencillamente había que expandir el gasto público a niveles insostenibles. Y el 2014, amigos, el gasto público fue de 44.3 aproximadamente del Producto Interno Bruto. Una verdadera monstruosidad. Parecíamos un país europeo desarrollado, en el que esos países tienen 40, 42, 44, 48% del PIB, por una serie de razones X. Son países desarrollados, industrializados. No un país como el nuestro, que es insuficientemente desarrollado, poco industrializado, aunque tengamos un ingreso per cápita que se considera que somos como país una especie de clase media en el mundo, ¿sí? Entonces, el gasto público tenía que expandirse en la época. El señor Correa se fue expandiendo año a año hasta el 2014. 2015, 2016 se comenzaron a reducir por las razones que voy a mencionar posteriormente. Pero ¿cómo se expande el gasto público? ¿Cómo se financia? Uno pudiera pensar, amigos y amigas,
que ese gasto público fue consecuencia solamente de que había que hacer inversiones en carreteras, por ejemplo, en hospitales, en centrales hidroeléctricas, obras públicas que uno dice, independientemente de la corrupción, del sobreprecio aquí y allá, independientemente de eso, uno dice sí, el desarrollo económico de una sociedad en los próximos 30, 40 y 50 años necesita mejor infraestructura, necesita mejores puertos, necesita mejores carreteras. Por supuesto que sí, necesita más hospitales, más instalaciones, establecimientos de educación superior, educación para los niños, para la clase media, etc. Sí, nadie discute que no sea necesario eso. Entonces uno podía suponer que por ahí se iba el gasto público, pero no. Aparte de la obra pública, no se puede negar, sencillamente hubo un crecimiento espectacular de los números de empleados públicos. Hoy por hoy, queridos amigos y amigas, el número de empleados públicos, lo que se llama el sector público no financiero, está en 600.000 personas, 600.000 ecuatorianos y ecuatorianas. Es una monstruosidad el aparato burocrático. Uno no se puede oponer que hay empleados públicos, por supuesto que no, pero hay excesos de empleados públicos. Y eso se paga sueldos, salarios, etcétera, papelería, etcétera. Y eso es lo que forma parte de lo que se llama el gasto corriente o el gasto permanente, según la nueva fraseología del gobierno anterior, ¿sí? Eso creció espectacularmente. Ya no solamente es que hay una nueva carretera, aunque haya sobreprecio, que las centrales hidroeléctricas que hay sobreprecio, que la asignación de ese proyecto pues, fue por medios irregulares, que apareció Odebrecht, etc. Independientemente de todo eso, que naturalmente es totalmente censurable, y naturalmente, aunque sea algo radicalmente diferente a la economía, pero toda la corrupción afecta a la economía porque suben los precios injustificadamente a las obras públicas. Pero bueno, lo que creció el gasto corriente fue espantosamente. Un crecimiento espectacular, 600.000 personas. Y el gobierno central, pues un montón de gente. Yo por eso dije una vez, y dije 2 o 3 veces, que en el Ecuador existen más empleados públicos que liquidez en el mercado, por el número de empleados públicos. Y se paga el gobierno central, el gobierno nacional, paga, si mal no recuerdo, algo así como 9.000 millones de dólares de sueldos y salarios en el año. Y eso implica, hoy por hoy, si mal no recuerdo, casi el 10% del PIB, cuando antes del señor Correa, eso era un máximo de 4%, 4.2%, algo así. Más que se duplicó. Vuelvo a repetir, si hubo cierta obra pública, ¿verdad? Sí, en la que hubo sobreprecios, mecanismos y métodos irregulares para brindar o asignar tal obra pública, tal o cual compañía, etcétera. Aparte de eso. Entonces, ese gasto público, ¿cómo se financió? Primero, porque hubo un aumento del precio del petróleo que llegó a más de $100. Y el gobierno en ese entonces, junto con el organismo de planificación, creía que los precios del petróleo iban a 120, luego a 140, luego que se fueran a 160. No pudieron planificar adecuadamente el futuro. Cuando hay información suficiente de la Organización Internacional de Energía o de la OPEP sobre los precios en el corto y mediano plazo, ¿sí? Creían que esos precios iban a seguir subiendo y por lo tanto eso daba los recursos para seguir financiando esta expansión del gasto, la expansión de empleados públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, una vez que se dieron cuenta de que el precio del petróleo se mantenía estable y que se iba a la baja, entonces comenzaron a utilizar la deuda pública, interna y externa, pero fundamentalmente externa. Pero en la interna comenzaron a decir, muy bien, ¿de dónde obtenemos dinero internamente? Y entonces vinieron decisiones muy censurables que el gobierno todavía no logra corregir. Por ejemplo, el gobierno anterior, el propio presidente anterior, decía, el Seguro Social. ¿Por qué le voy a pagar al Seguro Social si el Seguro Social tiene plata? El Seguro Social en el sistema de pensiones tiene reservas. Gástese en las reservas, gástese en lo que tienen ahí, mi amigo. Y cuando ustedes en el sistema de pensiones necesiten plata, vienen donde mí como gobierno. Y yo siempre dije, y lo vuelvo a repetir, ¿cómo puede el gobierno sencillamente decir, venga donde mí, si el gobierno está quebrado financieramente? ¿Sí? Y ahí se ahorró, el gobierno de Correa se ahorró un montón de plata. ¿Por qué?
porque sencillamente no le asignó los recursos por el 40% al sistema de pensiones, que hay que corregir. Y el presidente, vale la oportunidad para decirlo, el presidente tiene que dar un proyecto urgente y decirle, Asamblea, necesitamos restaurar el 40%, que eso implica $1 más, o 1.000 y pico millones de dólares, de las cuentas fiscales, del presupuesto. ¿Hacia el seguro? Sí, pero en términos del sistema de pensiones hay que tener presente que los especialistas, que se llaman los especialistas en cálculo actuarial, hacen cálculos para los próximos 30 y 40 años. ¿Para qué? Para tener un sistema de pensiones sostenible en largo plazo. ¿Para qué? Para atender a los jubilados el día de mañana, pues amigos. Ese fue el primer error grave con respecto al seguro del gobierno anterior. Y se ahorraron dinero. Sí, se ahorraron dinero. Segundo, la deuda de salud. Dijeron, no pago. ¿Por qué? No hay el reglamento, no hay evidencias documentales, etcétera. Y entonces la deuda sigue ahí, creo, de 2.500 millones y con intereses 3.000 millones de dólares. Y entonces el gobierno también de Correa sencillamente se ahorró esa plata. Esa es la forma de ahorrarse la plata. ¿Ustedes creen que eso es realmente razonable? ¿Es legítimo? ¿Es censurable desde el punto de vista de la administración pública, desde el punto de vista de la política económica y financiera, desde el punto de vista de la sensatez económica y financiera? Pero aparte de eso, comenzaron a observar que había dinero en el Banco Central que no era del gobierno. Hay lo que se llama en el balance del Banco Central, en los activos, una variable que se llama los activos líquidos internacionales. Pero en los pasivos del Banco Central hay una serie de pasivos exigibles. Ahí, por ley, el gobierno tiene que tener sus recaudaciones tributarias, etcétera, o lo que entra de deuda pública interna o externa. Los municipios tienen que tener ahí sus cuentas, no en la banca privada. Los consejos provinciales, las empresas estatales y naturalmente los bancos privados y las entidades financieras que están sujetos a lo que se llama el encaje legal tienen un porcentaje de los depósitos que tenerlos en el Banco Central. Eso se llama la reserva bancaria, ¿sí? Entonces, esos pasivos que son exigibles, esos son los dueños de la reserva, no el gobierno, no el Banco Central. Y uno suponía que por cada dólar de pasivo exigible en esa forma, esos acreedores, que son los municipios, consejos provinciales, los bancos, etcétera, si tienen $1 que les debe el central, el Banco Central tiene que tener en liquidez inmediata $1, respaldo 1 a 1. Así nació el sistema de dolarización, que había que hacer un respaldo de 1 a 1. ¿Para qué? Para brindar confianza a los mercados. Pero el gobierno de Correa comenzó buscando dinero, viendo que el precio del petróleo ya no le respondía porque se reducía el precio del petróleo, etcétera, 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 ¿no? Y viendo que si bien los mercados le daban más créditos desde afuera, eso se podía limitar, comenzaron a ver qué se puede hacer con esa liquidez. Y aprobaron o hicieron aprobar de la Asamblea Nacional, donde estaba controlada por el gobierno del presidente Correa, una ley de régimen monetario y financiera. Y en eso se daba, y se da porque sigue vigente, unas amplias atribuciones al directorio del Banco Central. ¿Para qué? Para disponer y recircular lo que ellos llamaron excedentes de liquidez. ¿Qué significa eso en forma concreta, amigos y amigas? De que todos estos acreedores, como municipios, consejos provinciales, etcétera, y la banca, que tiene su reserva ahí, y cuando la banca, yo digo, tiene su reserva, esa plata, amigos y amigas, es nuestra. No realmente los bancos, es nuestra, de los depositantes, ¿sí? Entonces, dijo el gobierno del señor Correa, los municipios no van a gastar toda la plata, pues no. Siempre van a tener un saldo positivo por arriba de cero, igual que los consejos provinciales, cuando uno, pues, sencillamente une a todos los municipios de los consejos provinciales. Bueno, mi amigo, voy a hacer recircular esta liquidez que considero que está excedente porque eso de ahí está ocioso. Y por lo tanto le autorizaron al Banco Central ¿a qué? A tomar ese dinero. ¿Para qué? Para darle líneas de crédito al a lo que era el Banco de Fomento, a la CFN, etcétera. Y ahí tomaron. Y luego también para comprar bonos del Estado. Y se compró bonos del Estado con ese tipo de recursos del Banco Central, cuyos recursos no son de propiedad del Central, tienen dueños, son acreedores, y no es el gobierno nacional, financiar el déficit fiscal. Esa es la otra fuente de ingresos que internamente utilizó el gobierno anterior. ¿Para qué? Para financiar la sostenibilidad de un gasto público de un nivel
que no es posible seguirlo manteniendo. Pero por estas limitaciones que se han dado en los últimos años, el gasto público comenzó a reducirse. No porque el gobierno anterior lo quería, sino porque no había suficiente dinero, ni adentro y limitaciones afuera, sencillamente es para seguir en esta especie de orgía en el crecimiento del gasto público, del desperdicio de recursos en muchos proyectos, ¿sí? Esa es la otra fuente de financiamiento, mis queridos amigos. Precio del petróleo alto y deuda pública interna y externa. Y a nivel externo, naturalmente los mercados comenzaron sencillamente a darle más dinero al gobierno, comprando bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mercados, claro, recuerdan lo que hizo el Ecuador hace muchos años con respecto a renegociar la deuda, etcétera, etcétera. Pero también en el exterior hay liquidez y había liquidez. Y esa liquidez, debido a las tasas de interés bajas en el mundo, estaba en cierta forma perjudicando, por ponerlo entre comillas, a los sistemas de pensiones privados y públicos de Europa, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese sistema de pensiones, por ejemplo, que son clientes institucionales, hacen inversiones, tienen un rendimiento demasiado bajo, porque el rendimiento y las tasas de interés en Europa y en Estados Unidos se derrumbaron por una serie de razones que no es el caso comentar en este momento. Y entonces, sencillamente, esos sistemas de pensiones o los responsables de eso dijeron, ¿dónde más podemos hacer inversiones que nos rindan un poco más? Ecuador. Bueno, Ecuador, pues, compremos bonos del Estado por 1.000, por 2.000 millones de dólares. Y entonces, todas esas instituciones, clientes institucionales, como se suele llamar a nivel nacional e internacional, comenzaron a tomar riesgo con Ecuador. Ahí tiene lo último que pasó, 2.500 millones de dólares que vinieron de afuera, que alimentaron a la Reserva Internacional y que poco a poco se va gastando el gobierno nacional y quedará en cero ya mismo, ¿sí? Entonces, esas fueron las fuentes de financiamiento que permitieron que el Estado se engorde. Ya este Estado ecuatoriano, el gobierno, es obeso. Por eso es que hay que corregir eso. Naturalmente que no es conveniente que para tratar de corregir problemas uno tenga que despedir a 20.000 empleados públicos. Eso no se puede. Pues eso es absurdo, eso no se puede. Pero lo que sí es posible es ir poco a poco eliminando ministerios o fusionándolos. Y esa fusión de ministerios, X, Y, Z, implicará que hay una serie de personas que lamentablemente tendrán que estar en desempleo. Es lamentable decirlo, pero es que son las realidades. Pero aparte de eso, hay una serie de empleados administrativos en los ministerios que están de más y que lenta y gradualmente, hay que decirle, mi amigo, presente la renuncia. Hay que reducir el número de empleados públicos en forma gradual. Lamentablemente, son las decisiones que hay que tomar. Eso tiene un costo político, un costo social. Sí, amigos, yo digo que no, pero es que no hay alternativa, pues. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Esa serie de ajustes o de acciones que van a tener un costo político, yo entiendo también que el gobierno no los puede tomar hoy, mañana, el mes que viene. Hay que esperar los resultados de la consulta para que el presidente, una vez que tenga el resultado positivo, que uno espera que sea positivo, que gane el sí, y que gane el sí con un porcentaje importante, no con 52%, porque eso crearía problemas gravísimos el tipo político. Sencillamente después de eso, entonces veremos si el gobierno sencillamente se anima a tomar decisiones que sean las correctas. ¿Para qué? Para controlar este desequilibrio fiscal. El desequilibrio fiscal, el déficit fiscal, amigos, es el primer enemigo de la dolarización. ¿Por qué? Porque un gobierno desesperado por dinero hace cualquier tontería y puede crear las bases para que se debilite el sistema monetario, que en 95% nosotros los ecuatorianos decimos, quiero el dólar como moneda nacional, no quiero ninguna otra moneda. Entonces, amigos, vemos que ese modelo de desarrollo se agotó, terminó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuáles son los motores de crecimiento hacia el futuro en el país? Mi juicio personal es que tiene que ser dos factores, dos variables macroeconómicas. Las exportaciones privadas y la inversión privada nacional y extranjera. Pero para que eso se convierta en motores, para que darle combustible, para que los motores se prendan, es necesario hacer una serie de cosas en la estructura legal y jurídica del país que castiga al exportador o castiga al inversionista. Por ejemplo, hoy por hoy, el gobierno propuso
que se sube el impuesto a la renta a las corporaciones el 25%. Y eso, insiste la Asamblea, en una aprobación X que está pues para decisión del presidente, también dice 25%. Aumentar el impuesto a las corporaciones lo que va a hacer es desestimular el proceso de inversiones. ¿Por qué? Porque los empresarios privados nacionales y extranjeros lo que calculan para iniciar un nuevo proyecto, una nueva empresa, una nueva actividad, comienzan a ver qué cosa, cuál es la rentabilidad de este nuevo proyecto. Pero la rentabilidad después de pagar el impuesto a la renta y pagar el 15% a los trabajadores. Lo que interesa al empresario es rentabilidad, utilidades netas después de todo eso. Y si es que sencillamente se aumentan los impuestos a la renta, a las medianas y grandes corporaciones, sencillamente la rentabilidad de una serie de proyectos se reducen. Y un inversionista nacional e internacional dice, con el impuesto a la renta anterior, se me justificaba el proyecto de inversión. Pero con esta nueva legislación tributaria, sencillamente no se justifica, por lo tanto no implemento el proyecto, no creo más empleo. En ese sentido se debilita los estímulos para inversiones. Entonces ese es un error, lamentablemente, un error. Pero aparte de eso, que no crea confianza, eso implica incertidumbre. Sencillamente hay una resolución del SRI que está creando más dudas y más temores en el país y en el mercado. Que le dicen, en X plazo ustedes, todos los que tienen $100,000 de afuera, tienen rápidamente que actualizarme toda la información. El SRI está bien que desarrolle una lucha contra la evasión tributaria. No digo que no, pero yo creo que esta resolución última, el SRI se pasó de la raya, está creando complicaciones. Hay que eliminar esa resolución y ahí el ministro de Finanzas tiene que intervenir igual que el presidente de la República. Amigos y amigas, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.